¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Oigamos la Respuesta primero fue una idea, la cual con mucho esfuerzo se logró materializar. El trabajo de todos estos años ha sido atesorado y ahora, con cariño, les presentamos un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Aquí tenemos la primera pregunta. Un estimable oyente que nos llamó por teléfono de la Unión de Tres Ríos, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿qué significado numérico tienen las 7 provincias de Costa Rica? Oigamos la respuesta. En realidad, el hecho de que en la división territorial de Costa Rica hayan quedado 7 provincias no tiene ningún significado numérico. Pero para que le quede más claro este asunto, le vamos a contar un poco de nuestra historia. Antes de la llegada de los españoles a Costa Rica, el territorio estaba dividido en grupos indígenas. Esos distintos grupos indígenas eran mandados por caciques, los cuales eran los que tomaban las decisiones más importantes. Cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, poco a poco fueron conquistando todo el territorio, y así fueron poblando las distintas zonas de nuestro país. Los españoles se establecieron en lo que llamamos Valle Central. Allí fundaron 2 poblaciones principales que fueron Cartago y San José, de donde poco a poco partió gente hacia otros lugares. Por ejemplo, de Cartago salieron hacia otros lugares, hacia lo que fue después Paraíso, Cervantes y Turrialba. Estas poblaciones quedaron así unidas a Cartago y siguen perteneciendo a esta provincia. De San José, por el contrario, las personas salieron primero hacia la zona de Acerrí, San Ignacio de Acosta y Santa Ana de Dota, y así poco a poco las personas fueron poblando los distintos lugares del país. Por otra parte, durante la época en que Centroamérica estaba gobernada por los españoles, el territorio de Costa Rica era una provincia de la Capitanía General de Guatemala y se llamaba Provincia de Costa Rica. En el año 1821, Centroamérica se independizó de España. Entonces, la provincia de Costa Rica pasó a ser un país independiente. Unos años después, Costa Rica organizó su territorio en provincias. Fue así como, en la Constitución Política de 1848, se estableció que el territorio nacional quedaría dividido en provincias, cantones y distritos. Y se crearon las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste. Luego, el 24 de julio de 1867, Punta Arenas alcanzó la categoría de provincia y el 7 de junio de 1909, Limón llegó a ser provincia. Actualmente el territorio nacional cuenta con 7 provincias, 81 cantones y 463 distritos. Un estimable oyente que nos escribe desde Diriamba, Nicaragua, nos dice lo siguiente: quisiera pedirles si por favor me pueden enviar algunas notas literarias dirigidas a los alcohólicos anónimos. Escuchemos la respuesta. Con mucho gusto vamos a leerle un pensamiento que se llama A partir de hoy, que le puede servir tanto a un alcohólico como a muchas otras personas. El pensamiento dice así: a partir de hoy tu vida puede tomar uno de 2 rumbos. La única manera de salir adelante en la vida es no culpando a los demás de lo que te sucede. Tú eres el arquitecto de tu vida.
y si la vida no te ha sido muy favorable hasta ahora, el futuro puede cambiar y depende especialmente de ti. Si has tenido muchos fracasos, estás en una excelente posición para comenzar una nueva vida, pues eres experto en conocer cómo no deben hacerse las cosas. Cuando tú sabes qué es lo errado, no lo repitas en el futuro y te acercarás cada vez más al éxito. A partir de hoy, tu vida puede tomar uno de dos rumbos: el éxito o el fracaso, la felicidad o la infelicidad. Es tu decisión cuál camino tomar y tienes igual oportunidad de seguir uno u otro sendero. Tienes las mismas oportunidades para cualquiera de los dos. La forma de tomar el sendero del triunfo es dejar de culpar a los demás. Asumir tu propia responsabilidad y vivir con una actitud mental positiva y constructiva. Elimina los pensamientos tales como si no fuera por mi esposa o si no fuera por mis padres, yo habría hecho tal y cual cosa. La verdad es que nada se soluciona culpando a los demás. Si cosas malas te sucedieron, es en gran parte tu responsabilidad. Asúmela y tu vida cambiará. ¿Por qué si el licor o aguardiente y el cigarro son tan dañinos para todos, hasta para quienes no tenemos esos vicios? ¿Por qué los gobiernos no prohíben su fabricación, comercialización y consumo? Esta pregunta nos la hizo el señor Carlos Enrique Escobar, que nos escribe desde Chalatenango, El Salvador. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que en tiempos pasados hubo intentos de prohibir la venta y fabricación de estos productos. Uno de los casos más conocidos fue la famosa Ley Seca creada por el gobierno de los Estados Unidos hace más de 70 años. Esta ley prohibía la fabricación y venta de licor. Sin embargo, contrariamente a lo que se esperaba, esta prohibición produjo muchos problemas. El alcohol continuó siendo producido de forma clandestina y también lo importaban a escondidas de países vecinos. Esta ley provocó un aumento muy grande de bandas organizadas de delincuentes que controlaban este enorme negocio. Con el fin de controlar el mercado, hubo muchos robos y asesinatos. La enorme cantidad de dinero proveniente de esta venta ilegal promovió gran corrupción entre los funcionarios y policías encargados de hacer cumplir la ley seca. Hoy en día, las autoridades están conscientes del grave problema que significa el consumo exagerado de alcohol y cigarrillos. Pero ellos dicen que más que prohibir su consumo, hace falta más educación e información que enseñe a la gente acerca del daño que producen estos productos. Además, recomiendan aumentar los impuestos y disminuir o suprimir la publicidad de licor y cigarrillos en el cine, la televisión y otros medios de comunicación. Quiero saber qué propiedades alimenticias y medicinales tiene la berenjena. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe de Punta Arenas, Costa Rica. La berenjena es una planta familia del tomate, el chile dulce y la papa. La berenjena tiene la piel lisa, dura y brillante, y aunque la más común es de color morado oscuro, también hay variedades de color blanco, amarillo, jaspeada o roja. Esta verdura contiene mucha agua, fibra y potasio y pequeñas cantidades de fósforo, hierro y calcio. En la piel de la berenjena hay unas sustancias llamadas antioxidantes que retrasan el envejecimiento de las células. Este deterioro de las células es el responsable de muchas enfermedades, entre ellas problemas del corazón, diabetes y hasta el cáncer. Como la berenjena tiene poca harina, se recomienda para las personas que quieren bajar de peso.
Además, contiene sustancias que ayudan a las funciones del hígado y la vesícula biliar. La berenjena debe comerse siempre madura y bien cocinada, ya que cruda puede provocar dolores de estómago y de cabeza. Esta verdura puede guardarse en refrigeración hasta por 10 días. El señor Gilbert Morera Villalobos nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Cuándo se puede comer el tiquisque? ¿Cuál es el momento en el que se puede recoger la cosecha, ya que algunas veces los recogemos y están muy duros y otras veces muy suaves? Oigamos la respuesta. El tiquisque blanco se cosecha a los 10 meses y el tiquisque lila a los 12 meses de haberse sembrado. Pero si no se tiene seguridad de la edad del cultivo, este momento se reconoce porque las hojas empiezan a secarse y la parte comestible empieza a cerrarse en sus extremos. ¿Quién era Tintán? Esa es la pregunta que nos envía Julio Beita desde Pérez Celedón, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Tintán fue un cómico mexicano. Muchos dicen que después de Cantinflas, Tintán fue el artista más popular apreciado por la gente de ese país. Este cómico nació en septiembre de 1915 y murió en junio de 1973, a los 57 años de edad. Si recordamos que fue hermano de Manuel y de Ramón Valdés, podemos comprobar que el talento de estos tres hermanos era una cuestión de sangre. De los tres, el único que aún vive es Manuel, más conocido como el Loco Valdés, y quizá el más famoso de los hermanos Valdés fue el inolvidable Don Ramón, de la teleserie El Chavo del Ocho. Tintán se destacaba por su gracia natural y por su habilidad para representar distintos personajes, pero sobre todo el personaje del Pachuco. Filmó más de 100 películas y grabó 11 discos. También realizó 2 doblajes al idioma español para películas de Walt Disney. Pese a su talento, Tintán nunca recibió ningún premio. No obstante, la juventud mexicana de la actualidad ve sus películas y lo ha adoptado como un símbolo. Algunas de las películas de Tintán son El médico de las locas, Calabacitas tiernas y No me defiendas, compadre. Un oyente de San José, Costa Rica, pregunta: ¿quién inventó el saco de vestir y dónde? Oigamos la respuesta. Se cree que la costumbre de usar abrigos largos la iniciaron los reyes de Francia e Inglaterra hace unos 300 años. Usar estas prendas era una manera de indicar distinción o bien formalidad para ciertos acontecimientos como bodas, funerales o fiestas. Es posible que los sacos y trajes de vestir que se usan en la actualidad se hayan originado también en aquella época. Lógicamente han venido cambiando de acuerdo con la forma de vestir de las distintas épocas. Desde San Salvador, El Salvador, Víctor Recinos pregunta lo siguiente: observé en una cueva de hormigas zompopas a una mosca de color café intentando posarse en los zompopos y estos defendiéndose de ella. Les ruego alguna explicación al respecto porque nos ayudaría a entender mejor a la naturaleza. Oigamos la respuesta. No podríamos decirle exactamente qué pasó con esta mosca y zompopas que nos menciona, pero sí le vamos a comentar que las hormigas de fuego tienen un enemigo natural que es una mosca muy particular. Se trata de la llamada mosca decapitadora o mosca fórida.
La mosca decapitadora pone sus huevecillos en la cabeza de las hormigas. Las larvas se desarrollan o viven en la cabeza de la hormiga huésped, donde llegan a formar una pupa o especie de grano, y de esta manera las decapitan. Aunque estas moscas se encuentran en Sudamérica, investigadores del Centro de Entomología Médica, Agrícola y Veterinaria en la Florida, Estados Unidos, las han introducido como parte de sus investigaciones en control biológico, y desde ahí podrían haberse extendido a nuestros países. Sin embargo, como le decimos, no podríamos decirle exactamente qué fue lo que usted observó. ¿Qué efecto tiene la saliva en la piel? Cuando me corto y brota sangre, lamo varias veces la herida y se cura rápidamente. Es decir, hago lo mismo de los gatos cuando se lastiman. Esa es la consulta que nos hace un oyente de San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. La ciencia ha podido comprobar que la saliva es rica en proteínas. Por eso sirve para controlar y filtrar la acción de los microbios. Además, ayuda a cicatrizar las heridas gracias a unas sustancias llamadas enzimas que la convierten en una de las defensas naturales del ser humano. La naturaleza es sabia y hace reaccionar a los animales como los gatos que por instinto se lamen las heridas y con esta acción curan y aceleran la cicatrización de las heridas pequeñas. Sin embargo, a pesar de las propiedades antibacterianas que se le reconocen, ciertas bacterias y microbios también se transmiten a través de la saliva. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.